A veces la iglesia predica tanto del noviazgo y del matrimonio que se deja de predicar a Cristo. Cuando escucho frases como Él más tú igual propósito de Dios, se me revuelve algo en el estómago. Realmente te están de alguna forma conduciendo a la idolatría del amor en pareja y quitan la mirada de Cristo. Hoy regreso con un video que puede ser considerado como una continuación de este video que te dejo por acá arriba, Adicción al romance. Pero el enfoque de hoy va a estar mucho más en la cultura, si la queremos llamar así, cristiana evangélica. Así que si no has visto el primer video de esta serie, porfa, te recomiendo que te tomes el tiempo y estoy segura que no te vas a arrepentir. Este va a ser quizá hasta más largo que el anterior, así que búscate tu té, café y seguro algo de comer. Te voy a dejar los capítulos por tema marcados aquí abajo por si quieres saltar algún punto específico, aunque te aconsejo que lo veas todo y en orden porque en serio va a estar muy bueno. Las enseñanzas que recibimos en la iglesia cristiana, algunos de nosotros desde niños o muy jóvenes, son clave para formar nuestra visión del mundo, de la sociedad, de las relaciones y en general de los conceptos que tenemos de la vida. Idealmente en la iglesia, junto con nuestro hogar, es el lugar donde aprendemos una visión bíblica de la vida. Y cuando esto, por una razón o por otra, no ocurre en nuestro hogar, el papel de la iglesia se vuelve todavía más decisivo en lo que respecta a cómo vamos a entender el mundo a nuestro alrededor. Cuando en una iglesia se predica de palabra y de ejemplo un evangelio sin adulterar, esto contribuye a formar conceptos verdaderamente sanos y bíblicos en sus asistentes, en sus ovejas. Pero por supuesto que esto implica una gran responsabilidad porque así como la iglesia, y cuando digo iglesia me refiero tanto al liderazgo como a los miembros del cuerpo de la iglesia, puede impactar de manera positiva la vida del creyente, también puede distorsionarla si no hay una enseñanza bíblica consistente, y cuando digo consistente me vuelvo a referir que sea tanto de palabra como de obras, acerca de los conceptos y de nuestra idea de qué es lo importante en la vida cristiana. Si por ejemplo se hace un énfasis excesivo en el tema del dinero o del éxito o incluso en algo tan bueno como la familia, cosa que ocurre con frecuencia, la enseñanza intrínseca es que podemos quitar nuestros ojos de Jesús y su suficiencia para intentar llenarnos con algo o con alguien más. También es común ver que se termina compartiendo la enseñanza de que sí, tener a Cristo es maravilloso siempre y cuando contemos también con otras bendiciones. Por ejemplo, yo tengo a Jesús y tengo prosperidad económica, o tengo a Jesús pero también necesito y gracias a Dios tengo salud, o tengo a Jesús y matrimonio e hijos. Y esto es casi como si tener a Cristo no fuera suficiente. Cuando esto se enseña explícita o implícitamente desde la iglesia, e incluso se usan versículos fuera de contexto para reforzar este tipo de enseñanzas, muchos creyentes llegan a pensar que esa falsa enseñanza va de acuerdo con cómo Dios quiere que vivamos y seamos. Y esto, la verdad, puede llegar a hacer muchísimo daño, no solamente en las relaciones románticas, sino en general, en la vida. Voy a hacer la salvedad porque siempre es importante de que en todo lo que voy a mencionar aquí no deseo caer en generalizaciones. Por supuesto, y gracias a Dios, que hay muchas iglesias sanas, pastores, líderes, maestros y miembros del cuerpo de Cristo maravillosos que enseñan y viven el evangelio y los conceptos de la vida a la luz de la Biblia como debe ser. No es tampoco mi intención que este video se vuelva un espacio de crítica o de queja destructiva contra iglesias o determinados liderazgos. Aunque debo decir que sí voy a usar ejemplos de la vida real de repente pastores, maestros, influencers cristianos que de repente te van a sonar. Pero, por supuesto, mi idea no es ponerme a señalar nombre por nombre porque esa no es la intención de este video. Vamos a ahondar en cuáles son algunas de estas enseñanzas un poquito más adelante, en un ratico en este video, pero lo primero que quiero decir es que cuando observo prédicas concentradas en exaltar el amor romántico, usando la excusa de alguna manera de que, es que estamos hablando de vivir el diseño de Dios, me preocupo mucho. Cuando escucho frases como Él más tú igual propósito de Dios, se me revuelve algo en el estómago. Y es porque parecen enseñanzas inofensivas, pero pueden ser muy peligrosas porque realmente te están de alguna forma conduciendo a la idolatría del amor en pareja y quitan la mirada de Cristo. Y adicionalmente son falsas y son antibíblicas. Otro tema que abordaremos, que también me genera un poco de cuestionamiento, es el culto, si se puede llamar así, que existe en la cultura evangélica hispanohablante. Y hablo de esta iglesia en concreto porque es la cultura que yo más conozco, hacia las parejas de pastores, maestros, cantantes e influencers cristianos. Basta ver cuántas vistas tienen en YouTube
las historias de amor de la pareja de los pastores de moda o de tales adoradores, de esos que llenan estadios. Yo no creo que escuchar sus historias de amor sea algo malo, pero lo que sí pienso es que no deberían tener el lugar y la atención que le estamos prestando. Y sus testimonios no pueden volverse estándares aspiracionales en cuanto a lo que tú personalmente esperas de Dios para tu vida. Y lo voy a decir otra vez. Bendito sea Dios por testimonios hermosos de parejas que viven según su voluntad. Pero tengamos cuidado de no volverlos pequeños ídolos en nuestra vida. Y por cierto, las historias que vemos en redes nunca, jamás representan toda la realidad. Y no estoy diciendo con esto que no puedan ser genuinas. La mayoría probablemente lo es. Esperaría eso yo de cristianos, pero no estamos viendo toda la historia de una persona o de una pareja aquí. Así que el objetivo de este video es que, así como lo hicimos en el tema de adicción al romance, de nuevo también está en la cajita de descripción, podamos abrir los ojos, pedirle a Dios que nos ayude a abrir los ojos a los mitos y distorsiones que se han infiltrado en las enseñanzas de la iglesia cristiana, específicamente acerca del amor, las relaciones de noviazgo y el matrimonio, que aunque muchas veces creo que vienen con una buena intención, terminan haciendo daño porque no se basan en una enseñanza con un fundamento bíblico, sino más bien en un aprendizaje cultural, en nuestra tradición, o incluso viene exclusivamente de la experiencia personal de quien te la enseña. De hecho, desmitificar estas falsas enseñanzas puede ser la clave para no tener una idea miserable de la soltería, que en realidad es un regalo, para llevar un noviazgo realmente con propósito y para tener un concepto bíblico y realista del matrimonio, en donde el objetivo no va a ser vivir un romance de película, sino glorificar a Dios caminando juntos. Vamos a hablar del impulso de la iglesia sobre el tema matrimonio y familia, porque tengo que hacer una aclaratoria muy importante aquí. En nuestros días es tan comprensible que el mensaje acerca del matrimonio y la familia que como iglesia queremos comunicar a otros creyentes y al mundo sea uno intencional, positivo, sagrado y de propósito. Después de todo, vivimos en tiempos donde los conceptos de sexualidad, identidad, relaciones y compromiso están siendo horriblemente reinterpretados por la tendencia humana que esté de moda en el momento, y la verdad una que siempre va a ser pecaminosa. Estamos en un mundo que rechaza el compromiso de por vida o le da menos valor, donde el amor dura hasta que te provoque que dure y donde absolutamente cualquier elección es válida. Por eso quiero ser clara, como mi nombre, en decir que comprendo tanto que la iglesia se dedique a afirmar los principios bíblicos sobre estas ideas, sobre esta institución. Es necesario, porque debemos rechazar estilos de vida pecaminosos y estar listos para explicarle al mundo por qué creemos en el diseño de Dios para cada aspecto de la vida. Es importante que la iglesia resalte estos principios y, sobre todo, en especial, que sea capaz de modelarlos y de ser testimonio en las vidas personales de cada creyente al mundo. También es necesario rechazar la idea de que el matrimonio es una cárcel o una carga o algo de lo cual desentendernos cuando llegue el primer problema. Pero, y escúchenme bien aquí, apoyar un principio o la bondad de un rol jamás puede ir por encima de exaltar a Jesús y su suficiencia. Y esto es algo que sucede con frecuencia. Y les digo cómo. Yo observo prédicas y enseñanzas tan centradas en el matrimonio, en la relación, en afirmarle al mundo lo importante y bello del matrimonio y de casarse, que pareciera que se pierde el enfoque de cuál es el lugar que le corresponde a la relación romántica según la Biblia. Y es más bien un símbolo de una unión mucho más perfecta, que es la de Cristo con su iglesia. El matrimonio existe para glorificar y predicar a Cristo, pero no para suplir nuestras necesidades más profundas, darnos identidad o hacer nuestros sueños realidad. A veces la iglesia, es mi impresión al menos, es lo que observo, predica tanto del noviazgo y del matrimonio que se deja de predicar a Cristo. Si quieres saber más acerca de cuál debe ser el entendimiento bíblico del matrimonio, te voy a dejar por aquí arriba un video basado en un estudio de Efesios 5 donde abordamos este tema con más profundidad. Y en estas enseñanzas observo cómo se invierte muchísimo tiempo hablando de lo que sea, de alguna relación de referencia, entonces de cómo se conocieron, de cómo Dios lo hizo suceder. Y sí, de exaltar las bondades del matrimonio, que por supuesto existen, son reales, porque Dios lo instituyó y dijo que era algo bueno y que era algo sagrado. Pero el mensaje, cuando se centra tanto en estos temas, indefectiblemente se termina centrando mucho en nosotros, en el hombre, en la mujer, en cómo ser felices, en cómo tener un matrimonio
instagrameable, aunque no lo dicen. Te dicen que si esto es de Dios va a fluir y todo va a ser perfecto. Y observo como una especie de denominador común, si se quiere, en estas historias es que Dios aparece más como un instrumento para que seamos felices en el matrimonio, en la relación que queremos, que en el centro y en la razón por la cual nos casamos. Bajo esas premisas además se esconde el trabajo, y trabajo duro, de sacrificio que todo matrimonio que glorifique a Dios va a conllevar. Y más bien se romantiza o idealiza una experiencia que no debe romantizarse, sino vivirse en total dependencia del Señor. De hecho, esta es la única manera en la que se puede tener un matrimonio con propósito, que sea resistente y donde realmente disfrutemos en ese matrimonio para la gloria de Dios. Los cristianos no debemos hablar del romance y del matrimonio como lo hace el mundo. No debemos decir, es una carga, es el fin de tu libertad y tus sueños. Pero creo que también es un error presentarlo como algo distinto o más de lo que es, solo porque queremos explicar al mundo que es un regalo de Dios. Porque lo cierto es que el matrimonio no tiene la capacidad de darnos sentido, de darnos propósito, ni de darnos salvación. Los cristianos tenemos el llamado de compartir lo que es la realidad bíblica del amor conyugal cuando hablamos de ese tema. Es una unión sagrada que nos da la oportunidad para vivir y predicar a Cristo, un lugar donde somos formados y afilados junto a la otra persona, con la cual, aunque lo que hacemos es trabajo duro, es una unión también que está sostenida por el amor más grande posible, que no es el amor romántico, sino el amor de aquel que dio su vida por nosotros. La Biblia dice que amamos porque Él nos amó primero. No hay amor romántico que sustente un matrimonio si este matrimonio no está sustentado por Cristo primero. Entonces, si esto es así y Él es toda la fuente de nuestro amor, ¿por qué centrarnos tanto en nosotros mismos en vez de enfocarnos en Cristo? De nuevo, esto no quiere decir que no podemos disfrutar de las mieles del matrimonio si el Señor nos da ese regalo. Y la verdad es que sí, el matrimonio es algo hermoso, el amor romántico, el amor conyugal es algo hermoso, pero esa belleza viene del creador de esa unión, no viene de nuestra idea o nuestra romantización del amor entre una pareja. Y yo creo que pensar que esto es así cuando nos enamoramos del amor o cuando romantizamos demasiado la idea de casarnos con otro cristiano, porque entonces nuestros propósitos y él es el príncipe y yo la princesa, etcétera, que ahorita voy a hablar un poquito de cómo se ven esos mitos, porque realmente son mitos, es una de las principales razones por la cual tantos matrimonios cristianos, y las estimaciones rondan del 25 al 30%, se divorcian, matrimonios cristianos. Es porque hay una construcción de expectativas con respecto a lo que el matrimonio es y a lo que el cónyuge te puede dar, y que deviene necesariamente en que caes en cuenta cuando te casas que ni la vida de casados ni una persona pueden llenarte o darte identidad, propósito o la paz que buscas. Y este problema creo que también se refleja en la vida de solteros que quieren casarse o la gente que está formando noviazgos. A veces la muy equivocada e idealizada idea que tenemos sobre el peso que debe tener el amor romántico en nuestra vida impide que escojamos pareja, porque tenemos unos estándares, lo hablaba eso en el video de Adicción al Romance, unos estándares irreales, unos estándares que esperan desde el minuto 1 que esa persona con la que te fuiste a tomar un café sea el príncipe de Dios, enviado de las naciones, ungido, profeta, pastor, que tú sientes que te mereces porque eso es lo que te han enseñado. Esa persona obviamente nunca va a llenar esas expectativas tan altas, entonces para mucha gente nadie llena esos zapatos. Para mí, una de las prácticas más graves que he observado en ocasiones en la iglesia es cuando se enseña consistentemente, sin saberlo y sin decirlo explícitamente, idolatría al amor romántico. Y esto ocurre normalmente usando equivocadamente versículos bíblicos para cristianizar ideas que realmente no son cristianas. Es grave usar la palabra de Dios, que se trata de Jesús y de su redención, para respaldar una creencia de que el amor romántico de alguna manera viene a completar algo que te falta o a completar tu vida. Hace unos meses me topé con un video corto en una cuenta de Instagram que me pareció un buen ejemplo de estos mitos y de las falsas enseñanzas de nuestra cultura cristiana. Quiero mostrárselos aquí y que juntos lo conversemos.
Vamos a conversar un poquito de cuáles son las afirmaciones que se están haciendo y los versículos que respaldan esas afirmaciones. El primer versículo citado para decir que un amor de Dios te traerá paz es Efesios 2:14. Pero realmente este versículo no está diciendo eso. Este versículo más bien trata de que Cristo es nuestra paz. Nadie más lo es, sino Él. Y está hablando de cómo su sacrificio invitó e incluyó a todos, judíos y gentiles. Y como ves, nada de esto tiene que ver con el amor romántico. Es cierto, una pareja cristiana debería experimentar paz en su relación, pero como resultado de la paz que ambos han encontrado individual y personalmente en el Señor. El segundo versículo de este video es Colosenses 3:14, que dice: y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y en el video es citado para decir que un amor de Dios te unirá más al Señor. Y de hecho, el versículo no tiene nada que ver con lo que están diciendo aquí, porque el versículo habla y es una exhortación a los creyentes a que adoptemos una actitud de amor, de perdón, de reconciliación en todas nuestras relaciones con nuestros hermanos en la fe. Una persona no tiene la capacidad de unirte más al Señor, porque eso es algo que solo hizo Jesús por ti y por mí en la cruz. Y es por eso, justamente porque lo hizo Él, que nada ni nadie nos pueden separar del amor de Dios. Por supuesto, si tú te casas con alguien que ame al Señor, seguramente su fe en tus momentos difíciles te va a animar a perseverar y a permanecer. Pero no es esa persona que te une a Dios. Y por último, el video cita Mateo 19, versículos del 4 al 6, para decir que ese amor que Dios te va a mandar va a ser para siempre. Pero, ¿qué dice este versículo? Jesús les respondió: ¿no han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y dijo: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Aquí el Señor lo que está haciendo es recordar que la unión matrimonial no se debe disolver por la voluntad del hombre, por nuestro pecado, porque nos hacemos una sola carne y esa voluntad pecaminosa jamás debería romper este pacto. Pero el matrimonio no durará para siempre en términos eternos ni en términos de Hollywood o de Disney, porque Jesús también dijo que no estaremos casados en el cielo. Esta publicación tiene unos 23,000 likes y si te vas a leer los comentarios, y no estoy mencionando a la cuenta porque yo sé cómo son las redes sociales y mi intención no es generar chisme o crítica, es simplemente que analicemos objetivamente las cosas que estamos aceptando como ciertas. Vas a ver en los comentarios que muchos creen que estas enseñanzas son verdad, aun y si están basadas en versículos mal aplicados. Y luego los comentarios son súper desalentadores, son: ya me cansé de esperar por ese amor perfecto. O yo sé que Dios me va a dar a la persona idónea pronto. O mucha gente etiquetando como al novio o al esposo que sí, gracias por ser mi luz en la oscuridad. Y sí, o sea, todos esos sentimientos son normales, esos anhelos, querer a alguien y darle las gracias, pero como cristianos serios y maduros tenemos que preguntarnos qué es lo que Dios realmente dice acerca del amor romántico y cuál es su llamado para nosotros a vivir en las relaciones. Realmente alguien puede ser tu luz en la oscuridad. ¿No es más bien la luz de Dios la única que puede alumbrar nuestra oscuridad, nuestras tinieblas? Entonces, partiendo de este ejemplo, quisiera hablar más específicamente de cuáles son esos mitos que creo yo que son los que más resuenan en nuestra cultura cristiana evangélica. Creo que se los dije antes, pero lo voy a repetir. Yo creo que estos mitos surgen debido a la excesiva romantización e importancia que se le da al amor conyugal y una mentira acerca de lo que este amor puede traer a nuestras vidas. Y esto es producto de nuestra cultura posmoderna. Y lo que ha hecho la iglesia erradamente es adoptar estas mismas creencias y enseñanzas, que de nuevo no son bíblicas sino de la cultura, pero les lanza o las envuelve en un versículo para que se cristianicen de alguna manera, pero obviamente no son cristianas. Miren, como persona casada y como persona que conoce a muchos matrimonios de creyentes, puedo testificarles que el matrimonio de verdad es hermoso, porque es un regalo del Señor, así como la soltería y otras etapas de la vida. Hay una bendición y un disfrute en el matrimonio, sin duda. Pero como toda circunstancia que nos ha sido dada para glorificar mejor al Señor en este mundo, es imperfecto. El matrimonio es trabajo duro, constante, porque implica mantenerse juntos en un mundo y con una naturaleza en nosotros que hará todo para que no sea así. Y la verdad, esto es algo que yo escucho muy poco en las enseñanzas que se le dan sobre el matrimonio a la iglesia, especialmente a los solteros o a los novios.
hablemos acerca de los mitos más enseñados. Yo quisiera que luego de escuchar cada una de las frases que voy a leer, te las voy a leer primero como una lista y después nos vamos a detener en cada una. No importa si las has escuchado toda tu vida, te detengas y te hagas las siguientes preguntas, y de hecho creo que te las voy a poner aquí en alguna parte del video. ¿Es esto que estoy escuchando algo para lo cual yo puedo encontrar verdadero fundamento en la Biblia? De ser así, ¿cuál es el versículo? ¿Cuáles son los versículos? ¿O cómo observo este principio? ¿Es eso lo que realmente quiere decir este pasaje? ¿Estoy creyendo esto porque lo dijo quién? ¿Un maestro, un pastor, alguien a quien veo con autoridad? ¿O porque de verdad es una instrucción bíblica? Aquí van los mitos. Dios diseñó a alguien específica y solamente para ti. Dios potencia tu servicio a Él si estás casado. Dios nos creó para casarnos y hacer familia. Ese es el diseño de Dios para el hombre. Prepárate para tu esposo o para tu esposa. Si se guardan sexualmente antes de casarse, ya tienen una garantía para un matrimonio feliz. Eres la princesa de Dios, por eso Él tiene para ti un príncipe. Amistades largas, noviazgos cortos, matrimonios para toda la vida. Si esperas lo suficiente, Dios te dará a esa persona perfecta para ti. Dios te dice, abro comillas, y aquí inserta cualquier palabra conveniente o agradable para ti que Él no dijo en la Biblia para una situación como la tuya. Deja que Dios escoja a tu pareja y tú solo confía y espera. Si los dos son cristianos, todo fluirá perfectamente. Estas frases son populares, muy populares en nuestra cultura cristiana y las ideas que hemos construido alrededor del amor romántico. Pero, al menos como suelen ser entendidas, todas son falsas. Entonces acompáñame a desmitificar una por una. Pues sobre la frase de Dios diseñó específicamente a alguien para ti, yo tengo videos sobre esto, te voy a dejar aunque sea uno aquí arriba. Yo siento que la gente se pelea conmigo y sufre cuando les digo, no, esto no es así porque no podemos ver que Dios le da importancia a esto o que es la forma en la que Dios opera en la Biblia. Y la razón principal que yo observo que genera como esta angustia es que nos cuesta demasiado soltar esa idea sagrada de que Dios creó un alma gemela para nosotros, pero no hay nada en la Biblia que nos diga que esto es así. La única persona específicamente provista a tu vida y que está siempre para ti inequívocamente es Jesús. El siguiente, Dios potencia tu servicio a Él si estás casado. Realmente no hay nada en la Biblia que nos indique esto. No hay razón por la cual los casados deberíamos ser tratados mejor o que nos den más autoridad por estar casados o ser más considerados para servir en la iglesia. No somos más maduros necesariamente o no tenemos un mejor corazón de servicio porque estamos casados. De hecho, 1 Corintios nos dice más bien que el soltero tiende más a tener una atención menos dividida para entregarse al servicio al Señor. Entonces, en tal caso, que podríamos abundar más sobre esto, pero en tal caso sería el soltero a quien deberían darle más autoridad y más servicio en la iglesia. Y aunque creo que no es un tema de darle más a alguien por su estado civil, creo que es comprender que estar casado no te hace un cristiano de mayor categoría. El siguiente mito que habíamos leído en la lista, creo yo que es uno de los mitos más presentes y más enseñados, que incluso le he escuchado a gente a quien respeto mucho y que tiene mucha autoridad y que sé que ama al Señor y que conoce mucho de la Biblia, pero creo que quizás de esas distorsiones que no nos hemos detenido demasiado a pensar y que ha habido pocas personas que digan, hey, esto hay que desmentirlo. Y es este tema de Dios nos creó para casarnos y para hacer familia. El matrimonio es su diseño para el hombre. Nada, como les decía, es muy presente, muy repetido, pero es falso. No porque Dios no haya instituido el matrimonio como una unión sagrada, ya hemos establecido que sí y lo vemos en la Biblia, sino porque Dios nos creó para conocerlo y para darlo a conocer. Ese es el propósito, ese es el diseño de Dios para todo ser humano, ese es el diseño para la humanidad. La familia es una de las muchas formas en las que parte de ese propósito puede cumplirse y con lo que le damos gloria, pero no es el llamado más alto que existe, ni el único llamado. El llamado más alto que existe es conocer a Cristo y darlo a conocer. Prepárate para tu esposo o para tu esposa. Tengo un video específico de esto, te lo dejo por aquí también, donde dice eso en la Biblia. Más bien, lo que leemos a lo largo de las escrituras es prepararnos como iglesia para este rey que volverá. ¿Quiere decir que es malo pensar en que algún día quisieras casarte y estar listo para ese compromiso? No, por supuesto que no, pero vivir la vida con un enfoque de preparación para alguien que no es Jesús,
creo que tiene sus riesgos. Si se guardan sexualmente antes de casarse, esa es la garantía para un matrimonio feliz. Creo que esta es una mentira producto de la cultura de pureza bien popular en los 80s y los 90, aunque la pureza es algo tremendamente importante porque revela realmente dónde está nuestro corazón, a quién obedecemos y según las instrucciones y los principios de quién vivimos. No es una garantía para un matrimonio feliz haber llegado virgen al matrimonio, y creo que muchas personas que han sufrido en su matrimonio por problemas no resueltos, por situaciones que nunca abordaron, a pesar de que llegaron vírgenes al matrimonio, te pueden testificar de esto. Porque realmente el noviazgo es mucho más que la pureza sexual y el matrimonio es mucho más que el sexo. Y la pureza sexual, contrario a lo que se nos repite, no es un regalo para tu cónyuge, es una ofrenda de obediencia y de sacrificio al Señor. No lo hacemos por lo que recibirá o pensará de nosotros nuestro esposo, sino porque es nuestro Padre, nuestro Dios, quien nos instruye a hacerlo y porque entendemos que es una forma más de glorificarlo. Por supuesto, esto va a bendecir a tu matrimonio porque estás empezando con el pie derecho de alguna manera, pero el sexo es solo una parte de la unión conyugal, que es muchísimo más que eso. Por ende, el haber sido obedientes en este área no trae ninguna garantía de felicidad y éxito en el matrimonio si ambos no han entendido para quién viven y a quién glorifican en su unión y se ponen a trabajar duro en ese matrimonio. Eres la princesa de Dios y por eso Él tiene un príncipe para ti. Demasiado común este mito y esto simplemente no está en ninguna parte de la Biblia. Dios nos llama escogidos, redimidos, hijos salvos, real sacerdocio, pero no nos llama a identificarnos con la idea de ser un príncipe o una princesa de Disney destinados para un amor medieval épico. Eso no sale en la Biblia. Amistades largas, noviazgos cortos y matrimonios para toda la vida. Esto nos encanta porque es una fórmula, pero no es infalible para las relaciones. Se parece más al consejo de alguien que pudiera darte un consejo sabio, pero no aplica ni a todas las personas ni a todas las circunstancias. No es una garantía de éxito ni de felicidad. No es lo que va a hacer que un matrimonio perdure haber aplicado esa fórmula en el noviazgo. No hay garantías más que la entrega continua y mutua en el matrimonio, a que todas las decisiones se le entreguen al Señor y que seas una familia que viva para Él con la voluntad de perseverar en un compromiso que por encima de todo es para Jesús. Si esperas lo suficiente, Dios te dará esa persona perfecta para ti. No hay un solo versículo en la Biblia que garantice que te vas a casar, sorry, y no, Génesis 2:18 no afirma esto, no te está diciendo que como no es bueno que el hombre esté solo, entonces es malo estar soltero y todos nos vamos a casar. Si esta es tu primera vez viéndome, entiendo que de repente puedes estar un poco enojado conmigo e incluso decirme, claro, por supuesto que lo dices porque tú ya estás casado, pero este tema lo he abordado muchísimo, creo que he respondido a muchas de estas dudas. Te voy a dejar también un video por acá arriba donde hablo del tema. Luego viene todo este tema de Dios te dice, y la gente que mete una frase que no tiene nada que ver con su situación y es básicamente hablar en el nombre de Dios, ¿no? Y es una cuestión seria hablar en el nombre de Dios, especialmente para aplicarlo a asuntos específicos de nuestra vida. Por eso es que tanta gente dice, es que Dios me dijo y luego no pasó. Entonces están sumamente frustrados con el Señor. Miren, si no se cumplió, entonces Dios no te lo dijo. Deja que Dios escoja a tu pareja y tú solo confía y espera. Esto suena súper santo, suena muy cristiano, pero realmente no lo es. Porque el Señor nunca ha dicho que nos mantengamos inactivos y que no tenemos que hacer nada, ni que no tomemos responsabilidad sobre las decisiones de elección en nuestra vida. Nunca ha dicho eso en toda la Biblia. Ha dicho que vayamos a Él por sabiduría, que no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino en su sabiduría, que le pidamos discernimiento, pero nunca ha dicho, no, deja que yo te escoja a tu pareja y tú quédate tranquilo. Y antes de que me digan, no, la historia de Isaac escogiendo a Rebeca no es un fundamento bíblico para esta afirmación. Ese tipo de interpretación es un ejemplo de un pasaje mal aplicado o haciendo eisegesis, es decir, cuando yo interpreto la Biblia para que diga lo que yo quiero que diga. Si los dos son cristianos, todo fluirá perfectamente. Miren, muchachos, sobre todo los más jóvenes que yo, la vida y las relaciones son complicadas incluso cuando somos cristianos. Es cierto, una relación entre dos creyentes que sean testimonio de amar a Cristo no debería ser tóxica, no debería ser disfuncional. Pero eso no quiere decir que vaya a ser perfecta. Seguimos siendo pecadores, estamos en un proceso de santificación progresiva que es compromiso y gracias a Dios responsabilidad de Él. Y eso quiere decir que el primer problema no huimos, sino que lo enfrentamos y trabajamos en ello. Pero es un engaño pensar que al primer problema que surja, no, esto no es de Dios porque hay un problema. Porque entonces ningún matrimonio sería de Dios porque todos los matrimonios tienen problemas. Ok, muchachos, como yo sé que seguro, porque ya yo los
los conozco. El tema de Isaac y Rebeca les quedó a muchos resonando por ahí. Yo voy a hacer dos cosas. La primera es que probablemente voy a hacer un video específico hablando de ese pasaje. Lo vamos a leer, lo vamos a estudiar, vamos a leer comentarios bíblicos y vamos a analizar qué es lo que Dios estaba haciendo en ese caso. Pero yo me encontré con un video con una enseñanza basada en esto, respondiendo si Dios te escogía la pareja o no. Bueno, yo tengo aquí el audio, entonces vamos a escuchar el audio y luego que lo escuchemos juntos vamos a tratar de analizar un poquito y de evaluar si esto realmente es una enseñanza bíblica o no, o si se trata de mitos. Este es uno de los temas que más debate ha generado entre los que piensan que Dios ha predestinado a alguien para ti y los que dicen que Él te da libre albedrío para escoger. ¿Cuál de los dos está en lo correcto? Los dos. Es decir, por supuesto que Dios nos ha creado con libertad para tomar nuestras propias decisiones. El peligro está en que muchas veces el ser humano toma estas decisiones basado en sus propias opiniones o sus propios sentimientos. Pero si realmente conoces a Dios, sabes que sus pensamientos son más altos que los tuyos y que su voluntad para tu vida es perfecta. Entonces, ¿por qué no creer que Él también ha pensado en alguien perfecto para ti? Un ejemplo de esto lo podemos ver en Génesis 24, cuando Abraham manda a su criado a buscar esposa para su hijo Isaac. Este le pide una señal al Señor y le dice que esta sea la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en la traducción al lenguaje actual dice: así sabré que ella es la mujer que tú has elegido para Isaac. Es decir, él no estaba buscando a la mujer que a él le parecía bien, estaba buscando a la mujer que ya Dios había elegido porque esa sería la perfecta. En el Salmo 139 vemos que el Señor es el diseñador de cada uno de nuestros días. Es decir, desde antes de Él formarte en esta tierra, Él ya había diseñado un plan, un diseño perfecto para cada uno de tus días. Pero Él es un caballero, nunca te va a obligar a cumplir ese diseño perfecto. Exacto. Entonces lo que tendríamos que hacer con nuestro libre albedrío es utilizarlo para seguir la voz de Dios en todas las decisiones importantes de nuestra vida, incluyendo buscar la pareja, porque el diseño original de Dios para ti es simplemente insuperable. No sé cómo empezar, porque creo que estas dos personas están diciendo algunas cosas que son ciertas. Segundo, no puedo juzgar la intención de su corazón, pero me parece que tienen una muy buena intención. Creo que como el mensaje subyacente de lo que están diciendo sí tiene sentido y es: busca al Señor, ¿no? Consúltale tus decisiones, pregúntale cuál es su voluntad para tu vida, y todo eso está bien, me parece una buena enseñanza. El problema es que lo mezclan con unas afirmaciones de, como vemos, un pasaje como el de Génesis 24 en la Biblia, entonces quiere decir que esto es bíblico y que Dios tiene a una persona perfecta para ti, como dicen, y está predestinada para ti y esa es tu pareja. Y el problema de decir eso así es que la implicación práctica, porque uno lo escucha y uno dice: ay, sí, Señor, es verdad. Pero la implicación práctica de eso es que vas a pasar una buena parte de tu soltería tratando de adivinar quién es esa persona predestinada para ti y teniendo miedo de equivocarte. Y lo digo porque yo lo viví, pero además hablo todo el tiempo con solteros que me cuentan que tienen esa angustia por tener esta creencia, por creer firmemente en que podrían saltarse a la persona que Dios tiene para ellos, y por eso hay gente que dice: es que me casé con la persona equivocada, me casé con la persona que no era, cuando yo sí creo que obviamente podemos tomar una mala decisión al elegir con quién nos casamos, pero una vez que te casaste, esa es la persona de Dios para ti, porque esa fue la persona a la que te uniste y con quien te hiciste una sola carne. Entonces, esta enseñanza realmente tiene como una pata coja teológicamente hablando. Y de algún modo creo que ellos, sin querer, seguramente están creando una interpretación bíblica inexacta para probar su punto y su opinión. La Biblia dice lo que dice, no lo que queremos que diga. Y no podemos usar un evento, una ocurrencia bíblica en concreto para decir: este es el principio, esto es lo que Dios hace, mira cómo Él escoge pareja, porque, y este ni siquiera fue algo directo, fue Abraham enviando a su siervo a buscar una mujer para Isaac, ¿no? Cuando vamos a decir esto, tendríamos que decir: ok, ¿dónde puedo trazar yo aquí el principio, el fundamento a lo largo de toda la palabra, a lo largo de todas las escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, para decir: esto es algo que Dios hace? Dios quiere que oremos y que le pidamos señales para encontrar a esa persona predestinada para nosotros. En este pasaje en concreto, y les prometo, voy a hacer algo más profundo para ahondar en este análisis, estamos observando una situación concreta en la cual el siervo de Abraham es guiado a escoger a Rebeca para casarse con Isaac. Podemos decir que esto es porque Dios los diseñó al uno para otro como almas gemelas.
No realmente. De hecho, esto sucede por una cadena de decisiones que tienen una consecuencia, y es que el Señor le había prometido a Abraham que tendría una descendencia, y esta sería por medio de una estirpe específica. Y Abraham, respondiendo en obediencia a Dios, decide que la esposa que le va a conseguir a Isaac no sea una cananita, sino una mujer de su tierra, de su familia. Y esto sucede conforme a la promesa de Dios, que no lo sabía él en su momento, pero tenía como propósito fijar la ascendencia del Mesías. Dios hizo posible la provisión de Rebeca y la aceptación de su familia en darla en matrimonio, porque antes no era como, ay, me enamoré y ya, ¿no? No quiero que perdamos esto de vista. El propósito del Señor aquí en este pasaje era mostrar su fidelidad, cumplir sus promesas y sus propósitos de redención para la humanidad, mostrar que Él cumple lo que dice. El propósito no era unir a Isaac y a Rebeca románticamente, aunque ese hecho fuera usado para sus propósitos. Entonces, como les dije, yo sé que de aquí surgen muchas preguntas y les prometo que voy a hacer un video analizando este pasaje específico porque me parece que lo usan tanto que vale la pena detenernos en él. Y luego ellos pasan a citar un poco el tema del Salmo 139, que es un salmo increíble, pero yo creo que, de nuevo, veo como otra pata coja aquí, porque este salmo está hablando realmente de cómo Dios es por encima del tiempo y de cómo estamos completamente en su mano y cómo todas las cosas están bajo su control y que Él conoce nuestros días. Es cierto, Dios es por encima del tiempo, no es como, Dios no está en el futuro porque no se sabe qué va a pasar, Él sabe todo. Pero eso no, ellos lo dicen, de hecho lo mencionan, pero me encantaría tener una conversación con estos hermanos como para debatir un poco el tema, porque las implicaciones de lo que están diciendo, si le aplicamos la lógica, son otras. Dios sabe en ese futuro perfecto que hay una persona para mí, pero entonces si yo escojo mal o escojo a otra persona que no es esa persona, o esa persona se desvía, entonces que se crea un universo paralelo donde yo escogí a otra y eso se sale de las manos del Señor, o es su voluntad menos perfecta. Eso realmente es como un rollo que yo creo que no es necesario, al que no es necesario irnos, y es una angustia que Dios no nos está diciendo que nos sometamos a ella. Realmente lo que sí podemos encontrar como consejo bíblico consistente, ¿qué es? Pidámosle sabiduría al Señor. Si alguien necesita ser sabio, pídale la sabiduría del Señor. Nos dice, no se unan en yugo desigual. Se nos habla de que el matrimonio es bueno y que si nos queremos casar no es pecado, que es lo que dice Pablo en 1 Corintios 7. Esas son las directrices, no de, a ver, ¿cómo averiguas tú quién es la persona para ti? Y a ver más o menos cómo tú vas consiguiendo las señales, porque te puedes equivocar o no. Hay gente que dice, no, es que me gusta, es que es cristiano, tiene como toda, digamos, lo que nos dice la Biblia que debería tener, pero yo no creo. El Señor me habló que era otro, en la profecía me dijeron que era otra persona. De nuevo, todo esto llega a ser demasiado problemático, y lo es porque creo que tomamos ideas bíblicas que no aplican para esa circunstancia y las entrelazamos con toda esta carga de mitos románticos que tenemos, que lamentablemente han sido alimentados por la iglesia. Yo quiero leerles un artículo que me pareció súper interesante, me lo mandó una de mis Patreons y llegó, tenía este guión preparado y ella, casualmente, obviamente no fue casualidad, me lo envió, y yo sé que esto está larguísimo, pero se los voy a leer todo porque me parece muy, muy atinado este artículo. Este artículo es de Efraín Ocampo, que es consejero bíblico y tiene un ministerio llamado Restaura Ministerios. Entonces se los voy a leer, no es muy largo. El artículo se llama Mito o Realidad. Dios apartó a mi pareja. Muchos enseñan a los jóvenes a cuidar a quien eligen como pareja, diciendo que Dios ya ha escogido a alguien para ellos. El padre se va a encargar de unir sus caminos de manera providencial, aseguran. Como cualquier tema, la pregunta correcta es, ¿qué dice la Biblia al respecto? Quienes defienden que Dios tiene preparados a nuestros esposos o esposas, predestinación de las parejas, citan el texto que describe la creación de Eva de la costilla de Adán y su posterior matrimonio, porque dice que Dios hizo una mujer y que la trajo al hombre, Génesis 2. La explicación consiste en que Dios hizo a Eva para Adán. Igualmente, Dios ya hizo a tu pareja. Además de ellos, ¿habrá unido a otros? No está claro. A Isaac le fueron a buscar esposa. Jacob eligió a Raquel y trabajó por ella. Noemí instruyó a Ruth para que fuera redimida por Booz. David deseó a Betsabé, una mujer casada. Cuando María recibió la visita del ángel, ya estaba comprometida con José. Cuando Jesús llamó a Pedro, ya estaba casado. Este verso bíblico ha sido usado para afirmar que Dios elige a las parejas de sus hijos, y es Proverbios 19:14. Se los dejo por aquí. Al leerlo, ciertamente no dice que el Señor escoja entre todas a una mujer para un solo hombre, sino que esa unión es una bendición del Señor. Claro que lo es. Un hombre que teme a Dios recibirá de él
él la sabiduría para escoger a una mujer prudente y gozará su matrimonio. ¿Dios podría predestinar a todas las parejas para unirlas? Sí, porque es todopoderoso. Pero que lo sea no significa que se dedique a hacer cualquier cosa que pueda hacer. Me encantó esta frase. Supongamos que lo hiciere. Surgen otras preguntas. En el caso del no creyente que crea el evangelio luego de haberse casado, ¿estará con la pareja equivocada porque no es cristiana? ¿O debería divorciarse para buscar a la que Dios le preparó? Muchísima gente se pregunta esto, aunque sabemos que a Dios no le agrada el divorcio. La predestinación de parejas pareciera más un argumento a favor de ayudar a mantener a los jóvenes vírgenes hasta el matrimonio. También podría tratarse de un intento humano por evadir la responsabilidad que implica escoger a un esposo o esposa y asumir las consecuencias, buenas o malas, que esa decisión tenga. Una enseñanza así no es sana. En vez de generar certidumbre, crea todo lo contrario, lo que les estaba diciendo. Claro, si todo sale bien, diremos que es la persona que Dios había apartado para nosotros. Pero, ¿y si las cosas salen mal? Diremos cualquier excusa para evitar nuestra responsabilidad de escoger y asumir las consecuencias de nuestro pecado, rebeldía o desobediencia. ¿Recuerdas qué dijo Adán cuando Dios le pidió cuentas por su desobediencia? Le dijo que la mujer que él le dio lo había hecho pecar. El hombre intentó echarle la culpa a Dios de algo de lo que únicamente él era responsable. Si creemos que Dios nos da a nuestras parejas, lo culparemos a él si las cosas salen mal. No es lo que ya muchos hacen. Son ajenas a Dios las filosofías que han enseñado la predestinación de la pareja. Una de ellas es el mito griego del andrógino original, según el cual había criaturas que combinaban la naturaleza del hombre y la mujer en una sola, pero que Zeus los separó por considerarlos una amenaza a su dominio. Así que los hombres y mujeres quedaron destinados para buscar a su otra mitad para finalmente volver a estar completos. Era una forma de explicar el amor humano. Es una idea pagana, más que bíblico. ¿Por qué nos gusta creer que Dios ya tiene preparada a nuestra pareja? Porque es romántico. Les voy a dejar el enlace de este artículo en la caja de descripción porque el artículo continúa y me parece que es genial, no tiene pérdida, de verdad es muy bueno, pero es mucho más largo y pues este video ya va larguísimo, entonces se los voy a dejar para que lo lean completo. Quiero invitarte a tomarte una pequeña pausa en este momento del video, agarrar tu cafecito, tu agua, porque venimos con un tema que quizá es consecuencia de todo lo que tenemos un buen rato hablando, pero que sé que te interesa muchísimo también.